Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan a Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable, eso es en Santiago de los Caballeros, pero también a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy nos toca conversar con el joven dirigente político Bartolomé Pujals, portavoz del movimiento El País que Queremos. Ustedes recuerdan que Bartolomé se dio a conocer en todos esos movimientos de luchas sociales y en las pasadas elecciones municipales fue el candidato a alcalde por una plataforma de movimientos y partidos que incluía El País que Queremos y también el partido Alianza País. Bartolomé no ganó, pero creo que dejó una impronta importante porque se demostró como una persona con conocimiento de lo municipal, un gran expositor, y mucha gente dijo que ganó el debate, aunque no ganó las elecciones porque no tenía una estructura partidaria de las más poderosas. Pero yo creo que es un joven que llegó a la arena política para quedarse. Muy buenos días, Bartolomé. Muy buenos días, Gustavo. Lamentando no poder estar ahí contigo y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quería conversar contigo, y lo voy a hacer con otros jóvenes de la política, para reflexionar un poco de cómo ustedes, los jóvenes políticos, observan lo que ocurrió en estos comicios y la lectura que ustedes les dan de cara al futuro. Mira, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver lo que pasó aquí en estas elecciones del pasado domingo es lo que ha venido pasando aquí en los últimos 10 años con los principales movimientos sociales, que son los que han venido dando la lucha por las principales causas democráticas. Pero sobre todo, hace 3 años, hay que recordar lo que constituyó para el pueblo dominicano el movimiento más grande, un movimiento sin precedentes como lo fue Marcha Verde, que desde aquel momento yo vengo diciendo que fue un parteaguas en la historia política dominicana. Porque aquel movimiento fue un síntoma muy fuerte de años de desconexión de la clase política con la ciudadanía, y de un régimen político que había perdido su capacidad de seducción y su capacidad de incluir a todo el mundo. Y todos esos movimientos, además, hay que ver lo que fue el 4%, también la lucha por los haitises, la lucha por Loma Miranda, que decantaron, desde mi punto de vista, en lo que fue Marcha Verde, y que luego plantó la semilla para lo que ocurrió en la Plaza de la Bandera, luego de las suspendidas elecciones. Es el resultado de una generación que ha cambiado la forma de ver la política, la forma de relacionarse con ella, que comienza a generar un nuevo perfil y que estas elecciones constituían sin lugar a dudas una transición para que comencemos a avanzar hacia procesos en donde el perfil del votante mayoritariamente busque propuestas. La gente se ha cansado de la forma, no solamente en la República Dominicana, sino en toda la región, de un régimen político que se ha construido, se supone democrático, pero que se ha construido de espalda a la ciudadanía. Hay que ver que cuando uno ve en otros países la consigna del no nos representan, es algo que uno lo ve en la República Dominicana y en todo Occidente. La gente ha estado cuestionando esta forma de democracia, reivindica la democracia porque la consigna global ha sido democracia real ya, y eso hace que el listón de los candidatos que estén decididos a administrar sea muchísimo más alto. Ya la gente demostró en estas elecciones que las dádivas no son el elemento determinante para que una persona pueda llegar a las instituciones. Bueno, Y se eso fueron se va a varios hacer necesario. dinosaurios, Bartolomé, del Senado, por ejemplo. Amable Salió muy amable, Aristi, por ejemplo. Así se fue es, Wilton Guerrero, doña Cristina, que totalmente. tenían años y años ahí. Totalmente. Entonces, y sobre todo
la gran cantidad de candidatos jóvenes y de candidatos jóvenes que ahora van a ser electos, como es el caso, por ejemplo, del virtual diputado, nuestro amigo y compañero José Horacio Rodríguez, quien contra todo pronóstico, con todo en contra, con un sistema político que, dicho sea de paso también, desde el punto de vista electoral, Gustavo, está hecho y diseñado para que las opciones alternativas no puedan entrar al poder. Para excluir. Claro. Y contra todo eso pudo lograrlo. Yo creo que también, por ejemplo, sin pecar del modesto, la candidatura de nosotros en la alcaldía del Distrito Nacional comienza a marcar un precedente en donde la gente comienza a mirar hacia propuestas que realmente presenten cosas, que no Impactó, sean de verdad impactó. ofertas electorales. Y yo creo que eso es halagüeño porque comienza a decirle a esa vieja política de que tienen que comenzar a cambiar porque si no van a desaparecer del sistema político. Ya no tienen forma de seguir manteniéndose en el sistema político de la manera en que lo han venido haciendo, porque hay una ciudadanía que está muchísimo más informada, que está cada vez más consciente del papel de la política en su vida y que por tanto está dispuesta a participar para que no nos sigan gobernando personas que realmente terminan utilizando la política para servirse y no para servirnos. Mira, yo veo algunas cosas interesantes en este proceso, Bartolomé. Varios y varias de los ya electos para el Congreso han dicho públicamente que no van a aceptar esos privilegios de que barrilito, muchísimas exoneraciones, han dicho no. De hecho, el caso de Alianza País, hay que reconocerles a ellos que de manera colectiva hicieron un compromiso solemne que los suyos que saliesen electos para el Congreso no podían hacerse con esos privilegios. Y otro de manera particular, don Eduardo Estrella, ya ha dicho que no va a participar de eso, y antes lo había hecho Fidelio de Pradel. Entonces, eso es importante. Ahora bien, mi interrogante, mi curiosidad es qué tanto en el tiempo que viene se podrá aprovechar desde los partidos alternativos, de las fuerzas nuevas, de la nueva política que ustedes llaman, la oportunidad de crecer. Hay uno de los grandes actores viejos, que es el PLD, que ha quedado golpeado, pero no está muerto. No. Hemos visto cómo esos partidos se reciclan. No sabemos cómo le irá al PRM en el poder. Uno espera que le vaya bien por el bien del país, pero si hace y repite las cosas que hicieron los demás, habrá pronto un desaliento, un desencanto. De hecho, la gente le está pidiendo acción en el tema de la corrupción. Esa es una gran interrogante. Perdón. Entonces, yo creo que hay espacio para crecer, pero al mismo tiempo me preocupa que opciones que han sido alternativas, uno no ve que logran impactar y crecer. Y eso es hasta triste, porque uno sabe que hay buena intención, hay convicción, pero por algo no logran enamorar a la ciudadanía. Mira, lo primero, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una autocrítica de estos sectores, porque lo cierto es que si bien la corrupción ha pasado a ser uno de los temas que más le importa a la ciudadanía, es insuficiente como discurso político, es insuficiente como propuesta política. Y una de las cosas que yo creo que demostró esta candidatura es la necesidad de abundar y enfocarse en un significante que ha sido pasado de lado, pero es el que más le interesa a la ciudadanía, que es el tema de la justicia, pero en términos de la justicia social. Es decir, Bartolomé, por favor, te pido que pongas un puntito ahí, justicia social, porque me piden la pausa. Cuando retornemos, para que me desarrolles esa idea, por favor. Gracias. Bartolomé Pujals, portavoz de El País que Queremos, es nuestro invitado de hoy. Decías, antes de que fuéramos a la pausa, cierto, la gente anhela que se le ponga fin a la impunidad. Quiere justicia contra los corruptos en la figura de lo que ustedes los abogados llaman la vendetta pública. Pero eso no es suficiente.
Tú dices No es suficiente, justicia social. ¿Qué significa para claro. ti? He dicho que es insuficiente el discurso de la corrupción como discurso político para enarbolar un proyecto, a pesar de que la ciudadanía es el tema, uno de los temas que más le importa y que es uno de los temas que incluso es el que de forma más clara y nítida se expresó a través del voto en las elecciones del 5 de julio. Ahora, el tema de la justicia social implica, más allá del valor que todos conocemos, es que la gente ha comenzado a entender que esto es un sistema injusto, un sistema que por más que tú trabajes, no vas a tener quizá la posibilidad de tener una vida con bienestar, con dignidad, de que no vas a tener acceso a un sistema de salud que te proteja, que no vas a tener acceso a un sistema de seguridad social, de que no vas a tener un acceso a protección por parte del Estado para que tú puedas desarrollar tu proyecto individual. Y nosotros, por ejemplo, cuando presentamos nuestra propuesta a la alcaldía, que se llamó Una ciudad para la gente, el elemento transversal de esa propuesta era precisamente el tema de la justicia. De que si la regla es que nosotros vivamos de nuestro trabajo, existan puestos de trabajo que paguen bien. Y yo creo que por ahí debe andar una nueva narrativa para que proyectos que se sienten y se dicen alternativos puedan comenzar a conectar con otros segmentos de la población. También hay que decir que, por ejemplo, respecto a lo primero que decías con relación a este gesto de muchos candidatos a diputados y diputados que van a resultar electos ahora y senadores y otros actores de no acceder a los privilegios, lo cierto es también que más allá de la voluntad individual de los políticos que se presentan, es que se ha también generado una especie de cordón social en donde ya resulta una vergüenza acceder a privilegios tan insultantes como lo que los funcionarios públicos que nosotros elegimos tienen. Entonces eso es algo que va a comenzar a crecer. Hay gente que lo hace porque porque cree en ese compromiso, porque cree que no puede ir a una institución a servirse. Pero también se ha ido generando cada vez más, también por una cultura política que se ha desarrollado en los últimos 20 años, de derroche, de dispendio, de mostrar, que ha llevado a que la ciudadanía mantenga una presión sobre aquellos que intentan ver alguna función pública con fines de beneficiarse. Y yo creo que eso es positivo porque comienza a Muy cargar bueno, muy bueno. el imaginario colectivo y comienza a plantear cada vez más límites a la clase política para que utilice los recursos públicos en su beneficio. Y yo entiendo también que cualquier reforma que se dé en este país va a pasar de la mano de que la ciudadanía siga haciendo lo que ha venido haciendo y ha aprendido, que es mantenerse movilizada, exigiendo cuentas, siendo escéptico, exigiendo garantías. Porque a lo que nosotros nos estamos enfrentando en este momento y con este próximo periodo electoral es a un proceso de un cierre de un ciclo político de 20 años, 20, 25 años, un cierre político que arrancó en el 96 y que termina en este momento y que va a depender fundamentalmente de que la ciudadanía se mantenga vigilante, movilizada, para que se puedan lograr las reformas que se han estado demandando en los últimos 20 años. Bartolomé, interesante lo que tú mencionas. 1996. La mayoría de ustedes ni siquiera votaba en ese momento. Yo tenía Los que 10 ya años. somos mayorcitos recordamos el entusiasmo que generó, por un lado, porque el PLD, primera ocasión que iba al poder, que Leonel Fernández era un hombre que tenía 40 y tantos años, Jaime David, 39 años, vicepresidente. Era un poco la generación, en el caso mía, que veía en ese partido, se veía representada, aunque llegó con un problema, con un interrogante, con un asterisco. Llegó con esteroides, como dirían en deporte, porque fue de la mano de un viejo partido con todo el láster que significaba un partido que venía del trujillismo y todo eso, todos los crímenes de Balaguer. Entonces, de por sí eso arrancó con dudas. Pero mucha gente dijo, pueden legitimarse, pueden reivindicarse en el poder. Luego vino la frustración. Ya antes ocurrió un fenómeno que generó muchas esperanzas. En 1978, el PRD, después del golpe que le dieron a don Juan, volvía al poder. Aunque en un aspecto cumplió porque el partido eliminó leyes absurdas que prohibían ideas,
permitió el regreso de los exiliados, abrió las cárceles que estaban llenas de presos políticos, hasta ahí estuvo bien. Pero no hubo la justicia social que se esperaba. Y luego han sucedido otros gobiernos de frustración en frustración. Tú dices, se cierra un círculo ahora. El joven de ahora no vivió esos años de represión, no vivió ese silencio que se le imponía, es muy libre y a mí me encanta, yo celebro eso, que no se detienen en nada y no les importa y apoyan la causa justa. No es fácil complacer a la generación de ustedes y a la que vienen más jóvenes. Es una tarea difícil. Entonces, ¿cómo conquistar a esa gente? Porque no se puede hacer por los medios tradicionales. El que se cree que con grandes discursos, palabras rebuscadas, va a cautivar a esa ciudadanía, está perdido. El que se cree incluso que regalando cosas, y ahora vimos un gran fiasco con lo de Gonzalo, ¿verdad? Y gente que eran caciques en su provincia y han perdido. ¿Cómo enamorar, cautivar a las nuevas generaciones para que no solo vayan a las plazas y ejerciten la democracia, que es una forma de hacerlo, la calle contestando al poder o dialogando con el poder de la manera que puede, sino que vayan a la política orgánica, vayan y compitan, sean candidatos, candidatas, tengan un partido que pueda crecer hasta llegar a conquistar el poder? Mira, hay personas de mi generación, como es el caso mío, que entramos en política por necesidad, en defensa propia. O sea, yo entré al activismo social y a la política en defensa propia frente a un sistema político que me planteaba dos opciones: o entraba a pelear dentro o me iba del país. Sin embargo, yo creo que por lo menos la generación mía, los primeros que hemos dado estos pasos, han ayudado también a inspirar a otros a que entren a la política, más que por defensa propia, sino por compromiso patriótico. Y eso es importante, de mucha gente que recuperó la esperanza a partir de que nosotros hemos comenzado a dar esos pasos. Y cuando digo nosotros me refiero a la generación de los movimientos sociales, como yo comienzo a llamar, que tiene los últimos 10, 15 años. Y yo creo que para que la clase política pueda comenzar a legitimarse frente a esta generación, va a valer mucho la cultura del ejemplo. Y por ejemplo, en el caso de Luis Abinader, que es el presidente electo, que gana, ciertamente hay un voto que más que a favor del PRM es un voto en contra del PLD. Sin embargo, yo no me preocuparía en este momento por la fortaleza de su propuesta para conquistar o persuadir a la gente. Yo lo que me enfocaría es en qué va a hacer el presidente Abinader para ganar la legitimación rápidamente de una ciudadanía que va a estar constantemente negándosela. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va a estar atento a acciones concretas. Tú, por ejemplo, planteabas el tema de la corrupción, de cómo ya, por ejemplo, ayer lunes, inmediatamente se hizo viral, por ejemplo, y se generó una tendencia con un hashtag, los queremos presos. Porque una de las primeras señales que tiene que mandar este gobierno para poder convencer a esa generación a la que tú mencionas, a la que yo pertenezco, es cuál va a ser el procurador general de la República que van a designar. En el contexto que tenemos, que lo tiene que designar el presidente, si no se designa un procurador independiente que cumpla con los requisitos que está exigiendo la ciudadanía, en lo que se generan las reformas necesarias, porque aquí hay que necesariamente hablar de que tenemos que entrar en una reforma constitucional para poder sacar al procurador, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, para poder también de que hay que impulsar una serie de leyes, de reformas fundamentales para poder independizar el Ministerio Público, lo que habrá que hacer, la discusión respecto al Consejo Nacional de la Magistratura y las altas cortes que tenemos, que son de factura peledeísta. Es decir, esas son señales claras que si el presidente Luis Abinader no las da de inmediato, inmediatamente va a generar una movilización. ¿Por qué? Porque el músculo ciudadano ya está ejercitado, ya la gente está en la disposición de salir rápidamente a las calles a defender sus derechos, a exigir que las autoridades lo hagan. Entonces, yo creo que la cultura del ejemplo es lo determinante en este momento de que no haya borrón y cuenta nueva, de que se persigan
los corruptos, de que se pueda comenzar a recuperar parte de lo robado, de lo que se ha robado aquí en 16 años. Y que todo esto bajo el debido proceso, respetando la Constitución, pero que no haya impunidad. Porque además este gobierno se va a enfrentar a una crisis económica, una crisis sanitaria sin precedentes, que su mayor fuente de legitimación está en comenzar a dar golpes contundentes contra la corrupción y contra la impunidad, para que pueda entonces la ciudadanía comprender las situaciones excepcionales que se van a comenzar a presentar en la República Dominicana. Vamos a otra pausa, Bartolomé. Volvemos de inmediato. Bartolomé Pujals, portavoz del movimiento El País que Queremos, es nuestro invitado de hoy. Bien, Bartolomé. Entonces, el gobierno bien puede comenzar, el presidente Abinader, legitimándose más, digamos que ganando la confianza de la ciudadanía con esas señales, como pudiera perderla. ¿Cuáles otros aspectos tú piensas que pudiera ayudar, si el presidente emprende y da señales, a ganar legitimación en la ciudadanía? Bueno, yo creo que también hay dos reformas fundamentales que se necesitan, que es en materia fiscal. Necesitamos hablar de una reforma fiscal no tributaria, en el sentido de que comencemos a cambiar la matriz de los impuestos que tenemos, que van fundamentalmente contra la clase media y contra las clases populares, de que comencemos a grabar las grandes rentas. Yo creo que va a ser un tema que este gobierno quizás se va a alejar, pero que debe generar una discusión respecto a este tema de la justicia social. Y otro tema va a tener que ser también una reforma para comenzar a profundizar los derechos sociales, como es el tema de la salud. Yo creo que una de las cosas que demostró esta pandemia es la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario, la vulnerabilidad de nuestro sistema político, de cómo todo este crecimiento económico sostenido de los últimos 10 años, frente a una cuestión como esta, nos ponen en unas condiciones de tanta vulnerabilidad social, económica y política, y que si no se hacen avances en ese sentido para comenzar a sacar a mucha gente de la pobreza y sobre todo a comenzar a reducir esa brecha de desigualdad, que es la más preocupante, y que comience a generar las oportunidades de empleo, nosotros no vamos a poder generar una sociedad en donde sea más justa y que por tanto permita que esa ciudadanía que ha estado reclamando y que tiene sed de justicia, no solamente justicia en el plano material de las instituciones, sino también justicia en el plano de los derechos, nosotros no vamos este gobierno va a tener muy pocas fuentes para mantenerse legitimado y poder gobernar con tranquilidad. Además de que tiene un Congreso que ha ganado, se proyecta que tendrá más de 20 senadores, una representación importante en la Cámara de Diputados, que podrá, con consensos y acuerdos con otros partidos de oposición, poder generar consensos para impulsar reformas fundamentales. Yo creo que tiene una gran oportunidad para hacer las cosas y para que no haya excusas y podamos avanzar en estos 4 años, por lo menos en reformas institucionales. Otro elemento fundamental, yo creo que tendrá que ser, sí, la época en que los pueblos votaban electorales y le daban una especie de cheque en blanco a los elegidos, eso ya pasó. Nadie da cheque en blanco. Yo creo que aquí, totalmente. Y eso también es una de las características del voto que se acaba de dar ahora. Cuando decía, no es un voto quizá mayoritariamente a favor del PRM, sino quizá un voto mayoritariamente en contra del PLD, es precisamente porque no es un cheque en blanco. Porque esta consigna del CEBAN, que fue la consigna mayoritaria, el significante, que se llenó de contenido, incluso más allá de las consignas del partido que ahora gana, del Cambio Va, es una consigna que es transversal a la clase política, porque la gente está con muchas expectativas. La gente ha disfrutado este triunfo y la ciudadanía y el pueblo merece disfrutar este triunfo porque tiene muchos años luchando por esto. Pero si aquí rápidamente no se generan señales claras desde el gobierno en la dirección de lo que la gente ha estado reclamando, aquí la gente prontamente va a estar exigiendo rendición de cuentas. Y eso es fundamental. Decía
que una de las reformas fundamentales que también este gobierno tiene que impulsar es las reformas de carácter electoral, es decir, para flexibilizar las formas de participación, para evitar que vuelva a ocurrir todo este desastre de dispendio, de uso y abuso de los recursos del Estado, de estas campañas tan desiguales, que incluso fue una campaña desigual contra el mismo partido que hoy gana las elecciones. Y que si ellos no toman esas medidas en este momento y piensan que porque son mayoría, eso no hay que tocarlo, también eso le va a pasar factura, porque ya se ha demostrado claramente de que esto va a ir de forma incremental, de forma ascendente. La gente está decidida a votar más allá de las propuestas que están basadas en el marketing, en el dinero y en el abuso. Muchísimas gracias, Bartolomé. Ha sido un grandísimo honor conversar contigo sobre lo que acaba de acontecer y un poco poniendo la vista más allá en el futuro inmediato. Muchas gracias a Bartolomé Pujals, portavoz del movimiento El País que Queremos. Igual a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias. No se vayan, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.